mucha gente muy experta en el tema, ¿no? Y el tema de PMO, yo les diría dos cosas que bueno, más bien espero coincidir, pero estoy seguro que sí voy a coincidir con Alexandres en lo que él les platicó. Es un tema de mucha flexibilidad. No hay un modelo bueno para todos. Cada empresa, en base al valor que le quiere ofrecer la organización, a las expectativas de los stakeholders, debe de decidir cuáles son los elementos, los componentes, la estructura, la estrategia que sigue la PMO, porque ahora sí que, como dicen en inglés, one size doesn't fit all, ¿no? No hay una sola receta para todos, y eso es lo que hemos hecho nosotros a lo largo de los años en Alfa Consultoría. Yo diría que en Alfa Consultoría tenemos muchos años trabajando con clientes en la implementación de PMOs. Llevamos la cuenta, hemos ayudado a implementar hasta ahorita 48 diferentes PMOs, y siempre son diferentes, ¿eh? Siempre son distintas en cada empresa con la que hemos trabajado. Claro, hay algunas cosas que se parecen, hay algunas cosas que son temas casi obligados, pero siempre hay variaciones. Y en lo final, esa es la diferencia básica. Ahora, lo que es interesante con todo este tema del surgimiento de las metodologías ágiles y la utilización de la misma en las organizaciones es que hoy en día nos enfrentamos a una decisión adicional que tenemos que tomar al inicio de un proyecto. Y ese proyecto, ¿qué nos conviene más? ¿Hacerlo con métodos ágiles o hacerlo con métodos predictivos? Algunos dicen que ya nos la pusieron más difícil, pero bueno, yo creo que es una buena pregunta para hacerse y es una buena estrategia para decir cuál es el método más adecuado. Yo les diría dos cosas que para el resto de nuestra conversación va a ser muy importante. Cuando tú tienes enfrente de ti un proyecto en el cual al principio puedes definir con un alto grado de certidumbre las características, especificaciones y funcionalidades que va a tener el producto final y el valor que tú vas a obtener de ese producto, lo puedes obtener principalmente cuando el producto está terminado. Lo que vamos a utilizar es método predictivo. Cuando las características, funcionalidades y especificaciones del producto final no las podemos definir con alta certidumbre al principio, y además podemos obtener cierto valor con una versión preliminar del producto final, podemos extraerle valor. Los clientes aprecian este producto aunque no esté terminado. Podemos extraer valor del mismo, podemos generar ventas, si quieren ustedes así decirlo, o podemos utilizarlo y saber qué opinan nuestros clientes. Entonces lo que más nos conviene son los métodos ágiles. Fíjense, son dos decisiones básicamente. Si podemos definir al principio el objetivo o no, y si podemos o no extraer valor del producto final durante el desarrollo del mismo. Estas dos condiciones son las que nos deberían de decir si el proyecto que yo tengo enfrente conviene llevarlo a cabo con métodos predictivos o conviene llevarlo a cabo con métodos ágiles. Y habiéndoles dicho lo anterior, estoy seguro que todos ustedes han identificado que en la mayoría, no todas, en la mayoría de las empresas en las que ustedes colaboran, es muy probable que tengan proyectos que sea mejor hacerlos con el método predictivo y proyectos que sea mejor hacerlos con el método ágil. Hoy en día, la mayoría de las empresas tienen de los dos y se benefician de los dos métodos. ¿Ok? Y en base a un estudio del PMI, las empresas más exitosas, las que hacen mejor su trabajo en la administración de proyectos, nos dicen que están utilizando los dos al mismo tiempo, ya sea de forma paralela, bimodal, unos en un lado y otros en otro, o algunos inclusive de forma híbrida, en un mismo proyecto, un pedacito de ágil y un pedacito de predictivo. Los muy puristas, los muy entusiastas de la agilidad, dicen que el híbrido no está bien,
que todo debería ser o totalmente predictivo o totalmente ágil. Yo no soy muy purista, yo no soy muy apasionado y por lo tanto digo que un proyecto híbrido sí se puede, sí se vale utilizar, aunque bueno, les dejo ahí el pensamiento de los que son más puristas en estos temas, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo. Brevísimo resumen del método ágil más utilizado. Acuérdense que la mayoría de la gente está de acuerdo que agilidad es una filosofía, es una forma de trabajo que implica muchas cosas, entre otras la utilización de métodos. Y métodos hay varios, hay muchos. Entre ellos, el más usado, el más conocido es el método de Scrum, que es el que utiliza la mayoría de la gente que lee entre estos temas. Y que está basado en una serie de principios, reglas, eventos y artefactos. Fíjense cómo todo el mundo piensa que el agilismo es hacer las cosas como más libre, más acá, sin tanta burocracia, y sin embargo, la mayoría de los métodos ágiles son muy prescriptivos en cuanto a cómo se hacen las cosas. El método Scrum dice que no hay un líder de proyecto, que hay dos personas que llevan la voz cantante en este tema, el Product Owner y el Scrum Master. El Product Owner es el que recibe información de los clientes, de la empresa y define los requerimientos del producto. Dice qué es lo que vamos a construir. El Scrum Master es una persona que facilita el trabajo del equipo de desarrollo, del equipo de proyecto. Es un facilitador, es un líder servicial. Y aquí empiezo a hablar de muchas de las filosofías que están alrededor de las metodologías ágiles y que conforman lo que llamamos la agilidad organizacional. Más que un liderazgo dirigido o directivo, utilizamos un liderazgo servicial. El Product Owner define esas características y el equipo que es más autónomo, con el apoyo del Scrum Master, define cuáles de esas características puede hacer en un sprint. Un sprint es un periodo de trabajo que, como les decía, hoy en día se habla de que es entre 1 y 4 semanas, que tiene un inicio y un fin, y en donde tratamos de construir unas características particulares del producto final. Le agregamos algunos pedacitos al producto final. Al final de ese sprint, para decidir cuáles de todas estas que están en el product backlog vamos a construir, el equipo hace una planeación del sprint y genera lo que se conoce como un sprint backlog, que es cuáles son las que vamos a trabajar ahorita. Se mete a trabajar, el trabajo se va llevando a cabo en equipo. Hay estos famosos daily meetings donde diario vemos cómo vamos trabajando, que se acostumbra a que sean stand-up, ¿no? Que está uno parado. Ahora eso ya no se usa porque como todos estamos en la casa, estamos sentados, está bien, ¿no? Se puede hacer obviamente de forma virtual. Y al final entrega un pedacito de trabajo terminado, entrega le agregaron algo al producto final y se muestra, se hace una demostración de lo que completé, se le muestra particularmente al product owner y decimos, esto es lo que nos habías pedido, sí, perfecto, vámonos otro sprint. Y se hace también muy famosa la retrospectiva, que no es otra cosa más que una sesión de lecciones aprendidas, pero en lugar de la sesión de lecciones aprendidas que en la administración tradicional de proyectos llevamos a cabo al final de la fase o del proyecto, aquí se hace cada 4 semanas, ¿no? Pero a final de cuentas es lo mismo. ¿Se mide el avance de un trabajo? Sí, se utiliza un burn down chart, una gráfica de quemados, le decimos nosotros, porque eso de andar pronunciando burn down chart cada tercer día se complica. Todos le decimos la gráfica de quemados. Ahorita les voy a enseñar una y lo menciono porque al rato vamos a regresar a ella, ¿no? Obviamente hay muchísimo más cosas aquí. Esto toma cursos de 2, 3, 4 días, pero este es un resumen súper comprimido nada más de los principales puntos que vamos a revisar el día de hoy y que voy a hacer referencia a ellos. Iván, adelante. Mucho más de eso.
Entonces, bueno, la sesión del día de hoy, como les dije, es básicamente para compartirles una forma de diseñar una PMO, un tipo de PMO que nosotros en Alfa Consultoría hemos visto recientemente que es lo que más nos están pidiendo los clientes, sobre todo con el surgimiento, el advenimiento de todas estas metodologías ágiles. Una buena parte de la discusión del día de hoy la voy a enfocar precisamente a los métodos ágiles y la palabra esta bimodal, que ahorita entraré más en materia, se refiere precisamente a una PMO que trabaja al mismo tiempo de forma paralela con metodologías ágiles y metodologías predictivas. Al rato les cuento por qué le llamamos bimodal y no híbrida. Se van a administrar utilizando métodos ágiles. En la mayoría de las organizaciones hoy en día, y esto lo ha dicho el PMI en varios estudios que ha publicado, lo que encontramos es un ambiente híbrido, donde igual tenemos proyectos que necesitan de métodos predictivos como proyectos que necesitan de métodos ágiles. Esto independientemente de lo que decía yo ahorita, Raúl, del tema de agilidad organizacional, donde la agilidad organizacional es un concepto que va un poco más allá y del cual seguro que sí podemos abrevar, aprender independientemente del método que utilicemos. Últimamente hemos visto muchas empresas en donde se están implementando metodologías como Scrum o como SAFe para las áreas de tecnologías de información, para las áreas de innovación, y otras áreas permanecen con el modelo predictivo porque eso es lo que mejor les acomoda. Y entonces ahora tienes en una misma organización conviviendo los dos métodos, el método predictivo y el método ágil o el método iterativo. Y a la hora de que quieres integrar la información de los dos, el soporte de los dos, el portafolio de los dos, obviamente nos encontramos con muchos retos. Una posible solución es la creación de modelos híbridos y o bimodales. Y enfatizo la palabra bimodal porque creemos, en base a lo que hemos visto en los últimos años, que es la mejor forma de caracterizar esto. ¿Y a qué me refiero? Hoy en día tienes ciertos proyectos que se llevan a cabo con el método ágil, con métodos ágiles, utilizando métodos ágiles. A lo mejor este proyecto lo hacemos con el método ágil. Este proyecto lo hacemos con el método predictivo. Inclusive es válido que algunos proyectos utilicen los dos métodos dentro de su ciclo de vida. Por ejemplo, pudiera ser que el desarrollo de una cierta solución se lleve a cabo siguiendo métodos ágiles y después el despliegue de la misma se lleve a cabo siguiendo métodos predictivos. O nos hemos encontrado donde hay un método principal y otro secundario, donde principalmente la mayoría de las actividades del proyecto se hacen con métodos ágiles y a lo mejor un componente se hace con métodos predictivos o viceversa. Esta forma de trabajo se pudiera considerar como una forma de trabajo bimodal. Estas de acá, y se consideran como formas de trabajo híbridas. Ahora, desde nuestro punto de vista, la PMO, como debería de trabajar o como debería de integrar todo esto, debería de ser a través de modelos híbridos, perdón, modelos bimodales. Es decir, no mezclando la información, el soporte, el portafolio, muchos otros diferentes elementos, sino manteniéndolos en paralelo. Por eso es que estamos optando por esta designación de bimodal. Ahorita les explico un poco más a qué me refiero. Y como les dije, les voy a platicar de un caso en el que estuvimos involucrados en años recientes, que es un caso específico donde montamos una PMO para un proyecto muy, muy grande y algunos otros proyectos con una Afore, una administradora de fondos para el retiro aquí en México, y en donde se implementó, se cambió todo el core bancario, todo el sistema central de la Afore, y estuvimos trabajando con una PMO bimodal que la verdad es que nos dio resultados bien interesantes y de donde aprendimos mucho y eventualmente eso lo llevamos a implementarlo con otros muchos clientes. ¿Okay? Me gustaría, antes de entrar, teniendo este contexto, una PMO bimodal es una oficina de dirección de proyectos, es una estructura organizacional como cualquier otra PMO, encargada de proporcionar servicios, cualquiera que estos sean, ¿no? Acuérdense que los servicios que proporciona
van a depender de ese valor que queremos identificar a través de hablar con nuestros stakeholders y ejecutar funciones también, por supuesto, relativas al apoyo y coordinación de los proyectos y programas bajo su supervisión. Recuerden que puede ser una PMO encargada de trabajar con todos los proyectos de la organización, con los proyectos de un área, con los proyectos estratégicos. Hay diferentes formas de construirla. Y bimodal porque atiende a proyectos tanto desarrollados con métodos predictivos, métodos de cascada o waterfall tradicionales, como también proyectos iterativos o ágiles. Y aquí uno de los puntos más importantes es reportando en un mismo flujo de información. Fíjense que podemos hablar de una integración de los métodos para hacer proyectos híbridos, pero no necesariamente eso es lo más recomendado. Pero lo que sí va a ser necesario es que esa PMO reporte a los stakeholders a nivel directivo en un mismo flujo de información, y es ahí donde tenemos algunos de los retos más interesantes. Y como hay retos, hay beneficios. Yo creo que el beneficio principal para cualquier organización, para cualquier empresa, es que podemos aplicar indistintamente, de forma holística, como se llama ahora, cualquiera de los métodos dependiendo de lo que para cada proyecto haga más sentido, sea más conveniente, sea mejor en cuanto a eficiencia para proyectos. Yo creo que ese es uno de los principales mensajes que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Esto de los métodos ágiles, como decíamos, sí está de moda, mucha gente lo está utilizando, los queremos utilizar, sí, siempre y cuando haga sentido, siempre y cuando les dé beneficios, siempre y cuando crean que en algunos de sus proyectos, probablemente en todos, no lo sé, en este caso la PMO bimodal, estamos planteando que en algunos sí va a hacer sentido y en otros no, los utilicemos, los aprovechemos y los integremos al trabajo que la PMO lleva a cabo. Los integremos al alcance que tiene la PMO para darle los mayores beneficios posibles a la organización en la que estamos trabajando. Hoy en día se está hablando mucho del Agile PMO también, o una PMO ágil, en donde se sobreentiende que atiende solamente a proyectos ágiles. Y bueno, pues ese es el caso de algunas organizaciones, pero en nuestra experiencia no de la mayoría. En la mayoría, lo que vas a tener son los dos métodos conviviendo todo el tiempo, y en lugar de tener una PMO y una PMO ágil, nosotros hemos visto que hace más sentido tener una sola, tal vez, con esta figura de bimodal. Obviamente, y regresando al uno de los principios básicos del Value Ring, no siempre un mismo modelo aplica a todos. A lo mejor en su empresa lo que más conviene es tener una PMO y una PMO ágil para los proyectos que se hagan con agilidad. Puede ser, puede ser el caso, ¿no? Como siempre en cualquier PMO hay muchos diferentes componentes que pudiéramos hablar que se van a integrar a la PMO. Tradicionalmente tienes la gestión del portafolio de proyectos, que para mí es uno de los elementos como de mayor valor agregado en cualquier PMO, y por lo tanto sería uno de los temas que el día de hoy me gustaría platicar con ustedes. Recientemente hemos visto una cada vez mayor importancia, cada vez mayor valor percibido de lo que hoy en día se le ha dado a llamar los centros de excelencia o Center of Excellence. En los ambientes ágiles se utiliza mucho este concepto de Lean Agile, Center of Excellence, donde podemos encontrar prácticas muy interesantes, de las cuales vamos a retomar, y voy a compartir con ustedes algunos conceptos el día de hoy. Otro componente típico pues es la gestión directa de los proyectos, a veces solamente los proyectos estratégicos de la organización, inclusive donde algunos de los PMs, de algunos de los gerentes de proyecto pertenecen a la PMO y se asignan a los diferentes proyectos, sobre todo en organizaciones o empresas proyectizadas, como pudiera ser una constructora, una desarrolladora de software, una empresa de este tipo. Esto es un componente también muy tradicional, y aquí también
voy a platicar con ustedes algunos elementos que pudieran serles de utilidad. Esos son los tres elementos con los que me voy a centrar en la segunda parte de la clase del día de hoy, ¿no? Voy a mencionar muy brevemente nada más algunos aspectos. La verdad es que requeriría toda una sesión adicional. La gestión de la transformación digital o la transformación organizacional de una empresa, y en la cual la PMO puede intervenir de forma muy decisiva, de forma muy importante, inclusive tomando la dirección, el control de la implementación de la transformación digital. La transformación digital o estos esfuerzos de transformación digital que se están llevando a cabo en muchas organizaciones, véanlo como un programa, un conjunto de muchos diferentes proyectos donde están enfocados precisamente a hacer un uso más intensivo, más innovador de la tecnología y por lo tanto cambiar el modelo de negocio, sobre todo en las industrias con este tipo de presiones, y donde está adquiriendo un papel muy relevante la PMO. Obviamente van a encontrar muchas empresas donde el área que se encarga de dirigir, coordinar los esfuerzos de transformación digital de la organización no se le llama PMO, se le llama la Oficina de Transformación Digital o la Oficina de Ejecución de la Estrategia, lo que ustedes quieran, pero en el centro, en su corazoncito, se comporta mucho como una PMO. Entonces voy a hacer algunas referencias al respecto, nada más por ahí sembrando la idea de que si en su organización están trabajando o si trabajan con algún cliente que esté metido en un proceso de transformación digital, muchas de las herramientas que vamos a plantear aquí les van a servir, les van a ayudar, ¿no? Les van a dar buenas ideas, buenas herramientas. Algunas consideraciones clave antes de entrar ya directamente a cada uno de los diferentes componentes típicos que tiene una PMO tradicional. Primero, acuérdense que tradicionalmente, desde hace muchos años, en todos los proyectos siempre hablamos de la medición, la planeación, la constante evaluación del tiempo, costo y alcance, como los tres elementos básicos a los que nos enfrentamos en todo proyecto. Por ahí me estoy viendo que me hace falta una coma después de tiempo. Pero acuérdense que en términos generales, estoy generalizando, porque obviamente hay muchas diferentes versiones de esto, en los modelos predictivos, en el proceso de planeación se fijan, se definen los tres parámetros desde un principio y se busca cumplir con ellos de forma complementaria a lo largo del proceso de ejecución. Es decir, la mayoría de los proyectos establece una duración, un costo, un alcance desde el principio y se busca que a lo largo de la ejecución estos tres elementos se cumplan. Obviamente hay movimientos, hay variaciones, pero podríamos decir que en términos generales los modelos predictivos buscan que estos tres elementos sean fijos. En el modelo iterativo ágil, el costo puede estar fijo, que es un tema al que voy a regresar al rato. Puede haber rangos mínimos y máximos, que esa es una forma típica de trabajar en este tipo de proyectos, pero el alcance y tiempo son variables. En algunos proyectos el tiempo es fijo, pero en la mayoría el alcance es variable. Y en algunos proyectos el alcance y el tiempo son variables. Inclusive esta concepción de tiempo de los proyectos teniendo un inicio y terminación específicos y planeados, en algunos tipos de esfuerzos o de proyectos que se llevan a cabo en ambientes ágiles, se ha cambiado completamente y se prefiere el trabajar de forma indefinida en una cierta cadena de valor o esfuerzo de trabajo o proyecto, que ahora ya la definición de proyecto pues obviamente no cabría aquí. Ahorita abundo más en esta definición. ¿Ok? Yo siempre platico que desde que yo me empecé a involucrar con estos conceptos de la dirección de proyectos hace muchísimos años, siempre nos decían, el project manager lo que se tiene que enfocar es a cumplir con el tiempo, costo y alcance. Y esas son nuestras tres elementos que tenemos que estar preocupados todo el día. Bueno, esto ha cambiado también.
en los últimos años también es parte de nuestras responsabilidades la gestión de los beneficios, que efectivamente ese proyecto entregue los beneficios estratégicos que se supone que tiene que generar y que dieron origen al proyecto. A lo mejor podríamos decir que hace muchos años no era tanto estaba dentro de nuestro alcance, hoy en día sí, sobre todo con estos cambios tan rápidos que estamos viendo en muchas de las organizaciones, muchas industrias recientemente. Entonces, tomen en cuenta cómo van a gestionar los beneficios en sus proyectos y nuevamente hay ciertas diferencias entre un proyecto predictivo y un modelo iterativo. Y la diferencia básica es que en un proyecto predictivo los beneficios se alcanzan principalmente al final del ciclo de vida del proyecto. Y en un proyecto ágil o con método iterativo, los beneficios se van alcanzando de forma gradual y creciente a lo largo del proceso de ejecución del proyecto. En este sentido, y como el día de hoy no me da tiempo de entrar a detalle en todas las consideraciones que deberíamos de tener con respecto a la gestión de los beneficios, les incluí en el material complementario del curso un documento, un paper, un artículo que habla acerca de los procedimientos de gestión de los beneficios, publicado por el PMI, es una versión en español, para que ustedes en cuanto tengan la oportunidad le echen una revisadita y vean las consideraciones más importantes con respecto a esta tarea que hoy en día se le pide a todo project manager, que es gestionar los beneficios. ¿Ok? En cuanto al modelo de gobierno, también hay algunas consideraciones y retos muy importantes, y de hecho me voy a centrar en algunos de ellos a lo largo de las siguientes láminas. ¿Cómo reportamos el avance y estado de los proyectos? La forma en la que la reportamos es diferente para un proyecto hecho con métodos predictivos que para un proyecto con métodos ágiles. Las preguntas que debe hacer la alta dirección con respecto al proyecto son distintas en un caso y otro. Y cómo respondemos esas preguntas también. Entonces, esto presenta un reto muy interesante cuando estamos hablando de los dos métodos en paralelo. ¿A qué me refiero? Y déjenme darles un ejemplo muy sencillo y a la vez una generalización que obviamente que tiene muchos posibles ángulos y que ahorita si quieren platicamos algunos de ellos. Pero típicamente, ¿qué hacemos en un proyecto? ¿Qué pregunta el jefe respecto de ese proyecto? ¿Y cómo vas? ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto llevas gastado del presupuesto? ¿Cuánto te falta por ejercer? ¿Cuál es tu porcentaje de avance? ¿Vas bien con respecto al tiempo? ¿Vas atrasado? ¿Vas adelantado? ¿Vamos a terminar en la fecha que dijimos que íbamos a terminar? Digo, hay muchas otras cosas más que pudiéramos revisar, pero esas son las preguntas tradicionales, ¿no? Y esas son los datos que tenemos que darle a un directivo cuando estamos dirigiendo un proyecto y son típicamente los datos que recopila una PMO de los diferentes proyectos que está ejecutando cuando estamos utilizando el método predictivo. En los métodos ágiles las preguntas son distintas y las respuestas, por lo tanto, son distintas. En los métodos ágiles las preguntas tienen que ver con cuánto hemos agregado de funcionalidad, de características a nuestro producto. ¿Cómo vamos avanzando en cuanto a velocidad de generación de especificaciones, de funcionalidades, de características del producto? ¿Cómo está trabajando el equipo? ¿Cuándo liberamos una cierta funcionalidad? No vamos a preguntar cuándo va a terminar el proyecto porque probablemente no lo sepamos. No vamos a preguntar cuestiones relacionadas con cuánto llevamos gastado y cuánto falta por gastar, porque los presupuestos son más estables, porque tienen una utilización de recursos más predefinida, y al rato entramos al tema del presupuesto. Entonces, combinar los dos tipos de preguntas y respuestas resulta todo un reto. Y yo les diría, y ahorita entramos más en este detalle, que la clave está precisamente con los beneficios. ¿Qué beneficio le estamos generando a la organización? ¿Qué valor estamos generando a la organización en la ejecución de los dos tipos de proyectos, independientemente del método que estamos utilizando? ¿Va? ¿Hace sentido este primer planteamiento? ¿Suena bien? Estamos ahorita ratito.
¿los proyectos son híbridos o son bimodales? Son diferentes filosofías. Pensar en una PMO híbrida, me gusta más decir que pienso en una PMO bimodal, donde hay proyectos de los dos. Perdón, ahorita voy contigo, Raúl, que apenas acabo de ver que levantaste la mano. Donde tienes proyectos que se están ejecutando con cualquiera de las dos metodologías. Sí, por ahí va a haber algunas veces que los vamos a combinar en un solo proyecto, los dos métodos, pero no siempre es la mejor respuesta para todos los casos. Por eso insistimos mucho en esta terminología de bimodal, más allá de proyectos híbridos o PMOs híbridas, lo cual no quiera decir que no exista y que en algunos casos sea conveniente. Lo que nosotros nos hemos encontrado es que en la mayoría de los casos conviene tener una cierta diferenciación, ¿no? Adelante, Raúl. Gracias. Bien, bueno, pues uno de los elementos que típicamente incluimos en una PMO es la gestión del portafolio. No siempre hay que incluirla, pero desde mi punto de vista es uno de los que más valor agrega. Es uno de los componentes que más beneficios le da a la organización, que haya un área que se encarga de traducir la estrategia de la empresa en accionables, en actividades, proyectos, iniciativas que permitan ejecutar esa estrategia. Yo creo que esta es una de las partes más importantes desde mi punto de vista. A mí me ha tocado trabajar con muchas PMOs que no hacen la parte de gestión del portafolio y muchas otras que sí lo hacen. Y desde mi punto de vista, este es uno de los elementos que más valor agrega, porque nos permite tener esta visión de la ejecución de la estrategia, que a final de cuentas yo creo que es el objetivo más importante de todo proyecto, ya sea predictivo o ágil. En este sentido, a mí me gusta, y nada más algunos conceptos generales importantes que yo considero, pensar en el proceso estratégico, donde nuestro papel más importante es precisamente traducir la planeación estratégica o el rumbo de la organización, la estrategia de la organización, en una serie de actividades, proyectos, iniciativas que podamos ejecutar y poder alcanzar con esos objetivos que están planteados en el plan estratégico de la organización. Algunas PMOs, no todas, se involucran desde el proceso mismo de planeación estratégica. No es lo más común. La mayoría de las organizaciones con las que a mí me ha tocado trabajar, hay un área, una parte de la organización que define la planeación estratégica, que facilita el proceso de definición de la planeación estratégica, que normalmente recae en alta dirección, y ya que esta está definida, se le pasa a la PMO para que ésta lo implemente. También me ha tocado trabajar en muchas organizaciones donde la figura de la PMO ya no existe, sino existe un área que se llama de gestión estratégica, en donde se hace tanto la planeación como la ejecución. Entonces, a final de cuentas, se está utilizando o estamos incorporando una de las funciones típicas de la PMO en esa área de gestión estratégica, ¿no? Como siempre hemos estado insistiendo, hay varias formas de construir esto. Pero bueno, la planeación estratégica es un insumo indispensable para que después nosotros podamos formular un portafolio de proyectos y eventualmente ejecutar esa estrategia. Ya sea que nos involucremos en su ejecución o no, en su definición o no. Como pasos intermedios entre la planeación y la ejecución, podríamos hablar de muchas diferentes actividades que podríamos llevar a cabo, pero a mí me gusta simplificarlo en dos actividades principales. Una que tiene que ver con la formulación de la estrategia, que es básicamente la estructuración de ese plan estratégico para su correcta implementación y que ahorita les doy un poco más de detalles. Y el portafolio de proyectos como tal es la herramienta que realmente traduce esa estrategia en una serie de proyectos que podemos ejecutar. El día de hoy les voy a plantear una herramienta que se viene utilizando desde hace algunos años, que a mí me ha parecido muy, muy interesante, que es un nuevo enfoque respecto a la gestión del portafolio y que se llama Lean Portafolio,
que obviamente está tomada de los métodos ágiles, pero que podemos aplicar aunque llevemos a cabo nuestros proyectos de forma predictiva o de las dos. Y que está muy en línea con esta nueva forma en la que se comportan las empresas de avance, de desarrollo, de transformación mucho más rápida, buscando la ejecución de proyectos que permitan mantener a esa organización competitiva. Hablando específicamente de formulación, insisto, este tema yo la mayoría de las veces lo veo como parte de la PMO, pero hay muchas organizaciones donde no es parte de la PMO y se le entrega a la PMO para que con esto trabaje el portafolio de proyectos. Si me preguntan a mí, mi punto de vista es que sí debería de ser una de las funciones de la PMO convertir esa estrategia en una estructura que me permita comunicar adecuadamente la estrategia, desplegarla y eventualmente ejecutarla. Ayer participé de una conferencia que nos dieron a un grupo ahí en el PMI, un consultor y un profesor del London Business School muy interesante, Costas, griego él, ay, se me olvidó el apellido, pero él decía una cosa, hacía referencia a un estudio que desgraciadamente no tengo a la mano el estudio específico para comunicárselos, pero igual les quiero platicar lo que él decía en esta presentación. Decía que cuando en una empresa se había hecho una encuesta y a muchas empresas le preguntaban al director general, al CEO, que si su empresa contaba con una estrategia bien definida que todos los empleados conocían. Y el estudio concluía que el 95% de los CEOs decían que su empresa tenía una estrategia que todo mundo conocía y sabía qué tenía que hacer para cumplir con esa estrategia. Y luego le hacían la misma pregunta a los empleados de la empresa. Le hacían la misma pregunta para saber si ellos consideraban que la empresa tenía una planeación estratégica clara, bien estructurada, que todo mundo conocía. ¿Qué porcentaje de los empleados creen que contestaban que sí? ¿Qué se les ocurre? 5%. No tan bajo, pero... Un 20%. 30% de los empleados. Entonces, cuando presentó es increíble, ¿va? Cuando presentó este estudio, me acordé mucho de esto, de la formulación de la estrategia, que básicamente es una herramienta para traducir ese plan estratégico, esa misión, visión, que a veces ponemos en términos tan elegantes, en una estructura, en un mapa, si ustedes lo quieren ver así, que realmente sea más claro para todos y además podamos comunicar de forma extensa con todos los miembros de la organización. Ese es el principal objetivo de la formulación de la estrategia. Hay muchas herramientas. De hecho, durante muchos años estuvo de moda aquel famoso Balance Scorecard, ¿no? Que se utilizaba precisamente para este fin, que hoy ha caído un poco en desuso porque se podía volver muy complejo, pero hoy en día lo que más se utiliza son los famosos OKRs, que están muy en boga el término, que seguramente alguno de ustedes lo habrá oído. OKRs significa Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Y que yo, por algún compañero, profesor del ITAM, conozco desde hace muchos años, él le llama el OMEM. A reserva de confirmarlo con este profesor amigo mío, Carlos Girash, creo que ese nombre de OMEM se lo inventó él, pero yo así le llamaba desde hace mis años. OMEM son las siglas de Objetivos, Medidores, Estrategias y Metas, que es lo mismo, no más que, bueno, ahora está más de moda decirle los OKRs. ¿Qué es esto? Pues no es más que una descomposición de la estrategia en una serie de objetivos específicos, objetivos estratégicos específicos que queremos alcanzar para cumplir con esa estrategia, donde tenemos que dejar muy claro cuál es el resultado clave que estamos esperando y cómo lo vamos a medir
y la meta que estamos estableciendo para un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, yo aquí le estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, muy genérico, donde estamos diciendo, bueno, esta es una meta, a lo mejor a 3 años, pero en el 2021 queremos lograr estos objetivos específicos. Esta forma de estructurar los objetivos es muy sencilla, pero la verdad es que ayuda muchísimo para después poderla convertir en un portafolio de iniciativas, proyectos, épicas, que te les explico qué quiere decir eso de las épicas o value streams, que me permitan implementar esa estrategia. Lo importante de una formulación de la estrategia es estructurarlo, comunicarlo y definir claramente qué objetivos debemos de desarrollar, construir, trabajar para cerrar las brechas entre el estado actual y acercarnos a la visión. ¿Cómo alcanzamos los objetivos del plan estratégico? A partir de aquí podemos definir el portafolio. El portafolio es una colección o conjunto de proyectos o iniciativas estratégicas continuas. Este concepto de iniciativas estratégicas continuas sin una fecha específica de terminación es un concepto que viene precisamente de los métodos ágiles y que en este caso estoy incluyendo porque estamos asumiendo que algunos objetivos los vamos a cumplir a través de proyectos predictivos y algunos a través de proyectos ágiles o inclusive de iniciativas estratégicas continuas que en el ambiente o en el argot de los métodos ágiles se les conoce como épicas. Ahorita, en unos minutos más, les digo más detalles de específicamente a qué me refiero con una épica y cuáles son las diferencias entre un proyecto y una épica y cómo podemos combinar las dos en un mismo portafolio y en una misma PMO, que a final de cuentas es lo interesante. ¿Ok? Todos estos proyectos o épicas están agrupados para facilitar su manejo y alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Esa es básicamente la definición del portafolio. Acuérdense que en un portafolio de proyectos estos pueden estar directamente relacionados entre sí o ser independientes. Puede haber un solo portafolio, puede haber varios portafolios en empresas grandes, es común que exista esto, y puede haber también un portafolio de proyectos relacionados con la transformación digital. Ahorita les doy un par de claves aquí adicionales. Recuerden que el portafolio en cualquiera de sus versiones representa elementos de trabajo activos en la organización en un periodo de tiempo específico. Activo significa una de dos. O que ya dijimos que sí vamos a hacer este proyecto, aunque no lo hayamos iniciado, o proyectos que están en ejecución. Cualquiera de las dos son elementos importantes. Y recuerden que la composición de un portafolio no es estática. No es que digamos, este va a ser el portafolio de proyectos para los siguientes 20 años, no. Es completamente ágil, dinámico y constantemente está cambiando su composición. Aquí hay un dato que siempre me gusta compartir. Cuando yo empecé a trabajar en esto de los portafolios de proyectos, lo típico era que se definía la estrategia de la empresa para los siguientes 4 o 5 años. Algunas empresas más aventadas decían, esta es nuestra estrategia para los siguientes 10 años. Algunos de ustedes se acordarán, algunos otros no, pero por allá del año 2000 estaba súper de moda que las empresas dijeran, esta es nuestra estrategia 2020, porque además sonaba rete bonito. 2020 es como la visión perfecta, ¿no? Y además decían, esta es la visión que vamos a tener para los siguientes 20 años. ¿Quién se iba a imaginar que el año 2020 iba a ser el año más horrible que tengamos memoria? Y si lo hubiéramos sabido en aquel entonces, ¿quién se hubiera imaginado que ibas a hacer la planeación 2020? Fíjate, el 2020. El 2020 cambió todos los planes de todas las empresas de forma completamente radical. Ahora, regresando al tema que nos toca, estos horizontes de planeación, bueno, se definían estrategias de 3, 4, 5, 10 años y la composición del portafolio típicamente se revisaba una vez por año. Eso era lo tradicional. Hoy en día, con todos estos cambios tan profundos, con esta tecnología tan cambiante, mercados tan dinámicos,
Lo que vemos en la mayoría de los casos, hay honrosas excepciones, son planeaciones estratégicas con horizontes de planeación de 3 años, 4 o 5 máximo. Obviamente, cuando hay inversiones muy grandes, la semana pasada estuvimos trabajando con una empresa que se dedica a envasar cerveza y su planeación de crecimiento de la producción es de los siguientes 10 años, obviamente, porque ahí son inversiones multimillonarias, pero normalmente los horizontes de planeación se han reducido y la revisión de la composición del portafolio también se ha reducido muchísimo. Hoy en día no es raro encontrarse empresas donde la mezcla de proyectos se revisa cada 3 meses, cada trimestre, y se pueden hacer cambios con esa periodicidad tan corta. Obviamente no estoy hablando de todas las industrias, ¿ok? El portafolio de proyectos tiene 2 conceptos importantes o 2 enfoques o partes. Por un lado, esta lámina debería estar dividida en 2. Lo que está de este lado y lo que está de este lado. El portafolio de una organización representa un método de trabajo que combina un enfoque estratégico dirigido a asegurar que los proyectos o épicas integrados al portafolio están alineados con la estrategia, es decir, la estrategia se convierte en un portafolio. En inglés dicen que en un portafolio de proyectos hay que todo el tiempo estar gestionando, hacer las cosas correctas, do the right thing. Pero también tiene un enfoque táctico, que está enfocado a que cada uno de los elementos del portafolio, los proyectos, contribuyan de la forma planeada al objetivos del portafolio, que son los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, que los proyectos se hagan correctamente, do the things right. Cuando en una PMO o en cualquier otra función trabajamos en el portafolio de proyectos, recuerden que siempre tenemos que pensar a nivel de portafolio en las 2 cosas. Do the right things y do the things right. A nivel de gerente de proyectos, del project manager, nuestro enfoque es acá, ¿eh? Pero a nivel del portafolio, nuestro enfoque está aquí y contribuimos a este otro enfoque. ¿Ok? Por el otro lado, recuerden que un portafolio tiene 2 partes importantes, 2 partes básicas. Aquella que nos permite mantener el negocio en marcha. En inglés dicen run the business. Proyectos de mantenimiento, proyectos relacionados con la manufactura, ahorros, eficiencias, mantener la empresa andando. Pero también proyectos que me permitan evolucionar, cambiar al negocio, change the business. Casi todos pensamos más en los proyectos de acá, pero también hay proyectos acá. ¿Ok? La composición, qué tanto de acá y qué tantos de acá, depende mucho del estado en el que actualmente está la empresa en su evolución. Si es una empresa que está en una industria estable, no hay tantas presiones, no hay tantos cambios, pues va a haber más proyectos en run the business. Si es una industria donde hay muchas presiones, están inclusive en una transformación digital, pues va a haber muchos proyectos para change the business. Pero los 2 son importantes, no perdamos de vista eso. ¿Okay? El portafolio debe ser un claro reflejo, una lectura de la intención, dirección y progreso de la organización hacia sus objetivos estratégicos. ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo? Yo siempre les digo que en la alta dirección se debe de entender y dirigir a través del portafolio. Aquí me faltó un cambio de párrafo, una disculpa, por ahí se me movió. La gerencia media debe ver el portafolio como la realización de la estrategia. Y en términos generales yo les diría que en cualquier empresa debe haber un proceso claro y definido para el gobierno del portafolio. Y cuando hablo de gobierno me refiero a el proceso para definirlo, qué proyectos sí entran o no, y después los procesos para vigilar que se está ejecutando adecuadamente. Que ahorita entro un poco más de detalle ahí.
¿okay? Y que típicamente es parte de las funciones de una PMO. La composición del portafolio, es decir, qué proyectos están ahí, puede estar ligada no solamente al proceso de planeación estratégica, sino ahora también se considera que puede estar alimentada por los procesos de innovación. Muchas empresas hoy en día dicen, oye, además de la planeación estratégica tradicional que hacemos, tenemos este proceso que está generando ideas de posibles nuevos productos, procesos de innovación. Esos también pueden alimentar el portafolio de proyectos. Y en ese sentido es que la gestión del portafolio se ha vuelto mucho más dinámica en los últimos años y ha evolucionado a esto que les digo yo, que se conoce como un Lean Portfolio Management o una estrategia, un método más ligero de definición del portafolio de proyectos y también de seguimiento al mismo. Y que utilizando la mincha que tengo aquí, que la vamos a ir construyendo, me gustaría explicarles algunos detalles para que en dado caso pudieran aplicarla en sus diferentes organizaciones, si les parece útil, si les parece valioso. Insumo indispensable de inicio, los objetivos estratégicos. Si no tenemos estos, no podemos arrancar con el proceso. Punto clave a considerar, este es un proceso de definición colaborativa. Es un trabajo colegiado, donde típicamente en la mayoría de las empresas interviene la alta dirección de la organización en su definición, que es quien también normalmente interviene en la definición del portafolio. Dependiendo de la empresa, pero hay muchos ejemplos, puede la gerencia media también participar de esta definición. Y si no participa de la definición, sí provee necesariamente los insumos que se requieren para hacer las definiciones de forma colaborativa. Ahorita les enseño los insumos, pero ahí les pongo como ejemplo el primero. ¿Cuántos recursos tenemos disponibles? El papel de la PMO en esta definición colaborativa es el de facilitador. Yo siempre digo, la PMO, el gerente de la PMO, el equipo que está en la PMO, es muy raro que sea quien define los proyectos que se van a ejecutar. Los proyectos que se van a ejecutar los define la alta dirección, el comité directivo y el proceso lo facilita la PMO. Eso es lo típico. ¿Hay excepciones? Sí. Hay empresas donde son muy democráticos y participan los del sindicato y qué sé yo, y otros, sí, ya, por supuesto que hay ejemplos, ¿no? Pero en general la mayoría de las organizaciones trabajan de esta forma. ¿Ok? ¿Qué insumos necesita la alta dirección para definir el portafolio? Primero, los recursos disponibles. Y cuando hablo de recursos, me refiero específicamente a recurso humano. Y este es el primer insumo que yo pongo porque típicamente es el que menos atención se le presta, menos objetividad se le da en su cálculo y a veces resulta el obstáculo más grande para la ejecución de los proyectos de la organización. Casi siempre nos centramos en el presupuesto. ¿Cuánta lana hay para hacer proyectos? Tanta. Ah, perfecto. Y eso está súper calculado. Y no te vayas a mover un peso de ahí porque, oye, pues tanto presupuesto podemos hacer tantos proyectos. Ah, perfecto. Y le dan para adelante. Pero nunca nos ponemos a ver, oye, ¿qué tanta gente tenemos disponible para trabajar en los proyectos? ¿Qué tantos recursos podemos destinar a la ejecución de proyectos? Y fíjense que ahí es donde la mayoría de los proyectos fracasan, porque no tienen la cantidad de personas adecuadas para su ejecución. Y dice otro estudio que de entre todos los recursos, ¿saben cuál es el recurso más crítico? El que típicamente representa el cuello de botella, la gerencia media, la gente que tiene los conocimientos técnicos y que son los que coordinan los proyectos.
Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo medimos? Pues hay que empezar por algo. ¿Cuánta gente hay disponible en la empresa? ¿Cuánta gente va a trabajar en proyectos? ¿Cuánta gente va a trabajar de tiempo completo en proyectos y cuánta gente va a trabajar solamente de tiempo parcial en proyectos? Saquen un número. La primera vez que saquen ese número se van a equivocar y no van a saber si fue buen número o no. Pero conforme van avanzando, van aprendiendo y cada vez van afinando mejor este número. Por supuesto que este número, recursos disponibles, se puede complementar con recursos externos, subcontratación, consultores, contratistas, etcétera, etcétera, pero pues ese también tiene una cierta limitante que ahí sí está muy ligada al presupuesto. Este insumo es crítico. Pónganle más atención de la que típicamente le ponemos. ¿Ok? El segundo insumo es el entorno. Y aquí en esta lámina yo tengo entorno de competencia, pero no nomás me refiero al entorno de competencia, también me refiero al entorno económico, inclusive hasta político, al que se está enfrentando la empresa y que por supuesto también es un elemento a considerar en la definición de los proyectos que queremos involucrar. Siguiente elemento, el presupuesto. ¿Cuánto presupuesto? ¿Cuánto dinero hay para invertir en proyectos? Típicamente la mayoría de las empresas disponen una cantidad de dinero específica, restringida, limitada para la inversión en proyectos. Esto es lo que típicamente se conoce como el presupuesto CAPEX, en inversión en capital. Ese es el más importante, aunque también si somos estrictos deberíamos considerar el presupuesto OPEX, el presupuesto operativo, aquellos recursos internos que también van a estar asignados a proyectos. No en todas las empresas se tiene la capacidad de medición de estos presupuestos y por lo tanto lo más importante casi siempre es el CAPEX, el presupuesto de inversión, pero deberíamos de considerar los dos. Yo aquí les diría que obviamente que es crítico, es importantísimo la cantidad del presupuesto, pero en general la mayoría de las empresas esto sí lo tienen muy bien medido. Y el director de finanzas es un sabueso que identifica cualquier variación con respecto a esta limitante. Y por último, consideren que en toda organización hay horizontes de inversión. Ahorita vamos a definir el proyecto para este año, pero eso no quiere decir que no tengamos una planeación que va a 3 o 4 años y que ciertos proyectos que ya traíamos desde el año pasado requieren inversión en este año y van a seguir requiriendo inversión en los años subsecuentes. Es decir, no podemos, a pesar de que estamos haciendo el portafolio para el siguiente periodo, los siguientes 3 meses, 6, un año, dejar de vista el largo plazo, esos horizontes de planeación, horizontes de inversión que considera la planeación estratégica de mi organización. Como principales insumos para la definición, hay otros seguramente, pero consideremos esos como los mínimos. A partir de aquí, generamos la mezcla adecuada de proyectos y o épicas que me van a permitir contribuir al cumplimiento de los objetivos de esa organización. Este método del Lean Portafolio considera la utilización de un tablero Kanban, que se conoce como un portafolio Kanban y que es una herramienta que me gustaría compartirles el día de hoy, muy útil, muy sencilla para la administración de ese portafolio y en donde les voy a dar algunos puntos adicionales del proceso de definición y del proceso de seguimiento. Recuerden que estoy aquí hablando de proyectos que están en un portafolio y de los value streams o cadenas de valor que son estas iniciativas de largo plazo o de tiempo indefinido y que consideramos dentro de este horizonte de inversión, horizonte de planeación, donde como bien decía uno de ustedes, por ejemplo en el caso de la PMO, tienes algunos proyectos de inversión en corto plazo, quick wins, así como estrategias de largo plazo, nada más para hacer un poco más de detalle de estos horizontes de planeación. ¿Cómo se ve un portafolio Kanban o Kanban, portafolio con base a un tablero Kanban en una organización? Bueno, les voy a mostrar dos versiones. El típico que se utiliza en métodos ágiles y el típico que se utiliza en método predictivo. Son prácticamente iguales.
tiene nada más una pequeña diferencia. En las organizaciones con los clientes con los que hemos trabajado en los últimos meses, años, hemos hecho de las dos cosas. ¿A qué me refiero? Hemos ayudado a implementar los dos portafolios por separado, el de épicas y el de proyectos, y uno solo con épicas y proyectos. Cualquiera de las dos estrategias es válida, es suficientemente adecuada. Y la diferencia entre uno y otro, pues simplemente eliminas esa diferencia para que sean exactamente iguales. En el caso de un portafolio de épicas o iniciativas, para métodos ágiles, tienes todas estas columnas que cada una de ellas representa un paso en un proceso continuo, dinámico de integración del portafolio, donde los proyectos o iniciativas o épicas en este caso van pasando de una columna a otra conforme vamos avanzando en su definición. Los proyectos entran, se inscriben en el portafolio en esta primera columna que se llama funnel. Una vez que se dan ciertas condiciones, pasarían al siguiente estado, que es el de hipótesis, después a análisis, después a backlog y después a implementación. Aquí en implementación lo tengo dividido en dos partes. En la generación de un piloto, de una prueba inicial, que en el ambiente de los métodos ágiles se llama MVP, que son las siglas de Minimum Viable Product, producto mínimo viable. Y una segunda etapa que se llama la etapa de perseverar o continuar, hasta llegar a la última columna que se conoce como la columna de Done. En unos momentos más les doy como todas las claves de cuándo pasan de una columna a otra y cómo se mueven. Antes de ir ahí, primero, déjame cambiar. Este portafolio está construido en base a épicas, y si se fijan hay algunas que dicen que son habilitadores, están en otro color. ¿A qué me refiero? ¿Qué es una épica? Es una iniciativa estratégica que requiere análisis, la definición de un producto mínimo viable, una prueba piloto y un presupuesto asignado para su ejecución. Requiere de un dueño de épica que guíe su evolución a través del portafolio, encargado de hacer la hipótesis y el lean business case. Y estamos diciendo aquí que hay dos tipos de épica. Aquella que realmente es una épica que se dice business epic, en donde es un proyecto que va a generar valor al cliente, que va a entregar un resultado que cumple con un objetivo estratégico. Y se diferencia de un habilitador o enabler, que es una solución operativa necesaria para poder generar una ética. Por ejemplo, es la actualización de un sistema que después me permita generar un producto nuevo. Y típicamente se utilizan para cubrir lo que se conoce como la deuda técnica, sistemas que hay que actualizar antes de poder generar nuevas aplicaciones. La diferencia con proyectos es que estos normalmente son de más larga duración, y es como se trabaja en los métodos ágiles, donde la épica se descompone en una serie de características o especificaciones que se convierten en los elementos de un program backlog, y a partir de aquí cada una de estas se descompone en historias o historias de usuario, que son en base a los elementos que trabaja un equipo de trabajo en los métodos ágiles. En los proyectos predictivos tradicionales tenemos un gran objetivo que se descompone en tareas macro y en tareas específicas que tenemos que ejecutar en un proyecto. Es el mismo principio. Pero hay ciertas diferencias básicas entre proyecto y épica. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. El otro componente importante del cual vale la pena hablar es del modelo de operación.
en cuanto a la dirección de proyectos, en cuanto a la coordinación, supervisión de los proyectos. Y aquí el reto, que ya hemos platicado, ya hemos mencionado 2 o 3 veces, es integrar proyectos que se llevan a cabo con métodos predictivos y proyectos con métodos iterativos o ágiles. Y que, aunque cada uno de ellos tenga su propia manera de ejecutarse, nosotros podamos dar soporte a esos proyectos y además consolidar la información de ambos proyectos en algunos temas principales como reportes de estatus, de objetivos, reuniones de avance, herramientas y metodologías, definiciones de roles y responsabilidades y el portafolio que ya habíamos mencionado ahorita. En temas como el portafolio y como los reportes de estatus de los objetivos, queremos integrar, tratar de homologar lo más posible para reportar en un mismo flujo de información 2 cosas que se comportan de forma diferente. En temas como las reuniones de seguimiento, herramientas y metodologías y definición de roles y responsabilidades, no queremos homologar. Queremos que cada uno tenga su forma de trabajo, que cada uno se vuelva bueno en su forma de trabajo y poderle dar soporte a las 2 formas de trabajo. Hay muchas maneras de entrar en esto, pero nosotros normalmente decimos que una PMO, que es corresponsable del éxito de los proyectos, tiene básicamente 4 temas por los cuales se tiene que preocupar. Por definir las funciones de la PMO, el método o métodos que va a utilizar, las herramientas que va a proponer y cómo va a apoyar a las personas que trabajan en los diferentes proyectos. Esto lo llamamos las líneas de acción. Recuerden lo que vieron durante 4 sesiones con Alexandres. ¿Cuál de estas integran? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Depende totalmente del valor que los stakeholders están esperando. Yo aquí les voy a dar todo el panorama, lo cual no quiere decir que todos tengan que implementar todos. Obviamente, una de las partes más importantes de la función de la PMO es definir claramente cuál va a ser el proceso que se va a seguir, la metodología, tanto para la estructura predictiva como para la iterativa. Si a mí me preguntan, en mi experiencia, a lo que más tiempo le dedica la PMO, en la mayoría de las organizaciones, es a 2 cosas. Una, al portafolio, que acabamos de ver, y otra, a definir estos procesos, estos métodos y capacitar a la gente en su utilización y después darle soporte en su utilización. No necesariamente a verificar si lo están haciendo, sino enseñar a la gente cómo se debe de hacer. Yo tenía una frase, pero más importante que esto yo creo que es el reporteo. Y el reporteo, aquí sí, tienes 2 maneras completamente diferentes de reportar cada uno de los diferentes tipos de proyectos. En el método predictivo tienes métodos que miden tiempo, costo y alcance, como pudiera ser el método de valor ganado, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes conocen, y que aunque no hayan implementado de forma completa, los principios de él sí son valiosos. Y en el caso de los proyectos ágiles o iterativos, la famosa gráfica de quemados o de burn down chart, que es cuántas tareas, historias de usuario estoy pensando en hacer en una cierta iteración y cuántas realmente hice. Fíjense cómo aquí está igual que en un proyecto tradicional, esperado y real. Y así es como vamos midiendo la velocidad y la efectividad del equipo de trabajo. Y aquí viene lo interesante. Si a estos historias y puntos de historia de usuario le asignas un costo de acuerdo al número de recursos que se utilizan,
que es relativamente sencillo, puedes combinar eso con el costo de la ejecución de las actividades y generar un modelo de presupuestación para el proyecto o para el portafolio de proyectos ejecutados con diferentes métodos. La clave está en asignar costos a las actividades de aquí y aquí a los puntos de historia de usuario. Y básicamente el ejemplo que yo tengo aquí es de solamente personas, recursos humanos. Pero se le puede agregar recursos materiales, infraestructura, licencias de software de una manera relativamente sencilla. El definir el modelo de presupuestación, que aquí se los estoy enseñando ya terminado, les estoy dando nada más el principio básico, requiere de un buen rato de trabajo y requiere de afinar muchas de las consideraciones que se toman para este modelo de presupuestación. Y que hay que validar con los diferentes stakeholders para saber si es que esta es la forma que quieren que midamos el proyecto y que quieren que midamos la utilización del presupuesto. Pero lo que quiero decirles es que de que se puede integrar, se puede integrar. Y por lo tanto, se puede reportar su avance. Se puede reportar la utilización del presupuesto a lo largo del tiempo, aunque haya algunos proyectos que estamos midiendo con las mediciones tradicionales, como por ejemplo el valor ordenado, y otros con burn-down charts. Estas dos tableros que están viendo aquí son ejemplos de un proyecto muy grande, un programa en el que trabajamos hasta el 2019 todavía para la implementación de un sistema de core bancario con una anunciadora de fondos para el retiro de aquí de México, donde hicimos precisamente esta integración de proyectos que se ejecutaron con métodos predictivos y proyectos con métodos ágiles, que todos contribuían al mismo objetivo estratégico. Y en donde lo que nos costó más trabajo fue precisamente esa integración de los presupuestos y la medición integrada del desempeño del gran proyecto. Pero de ahí hemos podido desarrollar estos mismos principios para aplicarlos a portafolios de proyectos. En donde el principio es este que les acabo de plantear, donde costeas actividades en métodos predictivos y puntos de historia de usuario en los métodos ágiles. Y bueno, la ejecución de los proyectos también estaba integrada con porcentajes de avance, porcentajes de desviación, fecha, inicio y terminación. En este caso, los proyectos estaban desarrollados, perdón, todo el programa estaba integrado solamente por proyectos, no había varios streams o épicas de ejecución indefinida. Y por eso es que lo podíamos integrar en un mismo row. Si hubiera algunas de ejecución indefinida, esas seguramente quedarían partes. El día de hoy. El Center of Excellence. El Center of Excellence, que es el nombre que se le da ahora, siempre ha sido parte integrante típica de una PMO. Aunque hoy en día se ha separado un poquito y se ha convertido en un componente que está dentro de la PMO y que de alguna manera se comporta con cierto nivel de independencia. Y que cada vez se vuelve más común decir, oye, en nuestra PMO sí hay un Center of Excellence. Inclusive algunas organizaciones con las que nos ha tocado trabajar solamente tienen Center of Excellence y todas las demás actividades de la PMO se llevan a cabo en otras áreas. Es decir, en algunas organizaciones se ha reducido el papel como tal de la PMO a ser un centro de excelencia. O un Lean Agile Center of Excellence, es una organización muy orientada hacia los métodos ágiles. Pero todavía vemos que lo más común es que es un componente. Aquí está el enfoque a las personas. Aquí es donde trabajamos con soporte metodológico, desarrollo profesional, capacitación, gestión del cambio cultural y en general
el desarrollo de una mejora continua, procesos de innovación en prácticas de dirección de proyectos, tanto ágiles como predictivos. Un Center of Excellence, al ser un área de soporte, de apoyo, puede tener diferentes formas de trabajo. Puede ser un Center of Excellence central, parte de la PMO central que atiende a todas las áreas de la empresa. O puedes tener un modelo descentralizado, donde a lo mejor por cada una de las divisiones o direcciones tienes una o dos personas que se encargan de dar el soporte. O puede ser un modelo, como dicen en inglés, hub and spoke, ¿no? Donde hay una área central y esta coordina a Centers of Excellence divisionales que están en cada una de las diferentes áreas de la empresa. Aquí el chiste, a mí me gusta más, me inclino más con modelos hacia este lado que modelos centralizados. Porque me gusta la especialización y me gusta que la gente esté cercana a los proyectos. Claro, en una empresa grande, normalmente te vas a ir más hacia acá. En una empresa pequeña es mucho más común algo de este tipo, ¿no? Componentes típicos o funciones típicas del Center of Excellence. Soporte metodológico, el desarrollo de metodología, que ya habíamos mencionado. Desarrollo de políticas y procedimientos. Difusión y capacitación de la metodología y mantenimiento de la misma. Cosa que las metodologías no son estáticas. En cuanto a desarrollo profesional, súper importante este papel. Identificación del nivel de conocimiento y habilidades de los project managers, Scrum Masters, Product Owners, aquí perdón, esta debe ser mayúscula, mediante assessments de sus habilidades, de sus conocimientos, para definir planes de desarrollo. Una de las cosas que a nosotros más nos piden los clientes es hazle un assessment a mi gente. A ver cómo están. Y nosotros tratamos, no sé si se puede tratar de decirles, sí, pero te hago el assessment y luego el plan de capacitación que hay que darle a la gente, y en dado caso un plan de carrera. Saber qué sabe la gente, porque nomás saber qué sabe la gente no tiene ningún sentido, no hace ningún beneficio. El valor está en identificar qué conocen y qué no conocen y buscar cubrir las brechas de lo que no conocen. Y también trabajar en la definición del plan de carrera. El Center of Excellence es el encargado de la parte de capacitación. Diseño y entrega de los programas de capacitación de los diferentes roles y diseño y entrega de capacitación de la metodología. Pueden ser dos cosas diferentes, ¿eh? También de la gestión del cambio cultural, ¿no? La gestión activa de expectativas, motivación y restricción de las personas, que esto, pues, insisto, lo vamos a ver más detalle en la próxima sesión. Y hay que utilizar las herramientas de gestión del cambio. Y en general, el fomentar una cultura de evolución e innovación para la mejora continua en dirección de proyectos. Por ahí ahora está muy de moda, y con esto termino, que en los Centers of Excellence se hacen comunidades de práctica, que se juntan los PMs, los Scrum Masters, los Product Owners, independientemente de su trabajo, intercambian experiencias, intercambian lecciones aprendidas y van entre ellos mismos generando aprendizaje. Es muy famoso el caso de Spotify, que inventó toda una metodología, donde a los equipos de proyecto les puso el nombre muy millennial de tribus y a las comunidades de práctica les puso el nombre de guilds, que son así como los sindicatos o las asociaciones profesionales. Y entonces, no saben cuántas empresas me he encontrado ahora que dicen, no, es que aquí en nuestra tribu. Y yo, pues, ¿cuál tribu? Ah, no, es el equipo ágil. Ah, está bien. Eso sí es más moda que otra cosa, pero bueno. Esas comunidades de práctica funcionan muy bien para la mejora continua e innovación. ¿También? Y bueno, algunas recomendaciones finales de esta parte. Cada modelo bimodal debe ser exclusivo para cada organización. No hay una sola forma de integrarlo siempre. Puede ser un modelo de transición para pasar de un modelo tradicional a uno ágil, si eso es lo que ustedes están buscando. Muchas empresas ahorita están
empezando a hacer algunos proyectos ágiles con la intención de moverlo todo hacia ágil, eso puede ser una opción. Ya decíamos, no recomendamos mucho el tema híbrido, pero en algunos casos se tiene que usar. No hay manera de no usar. Hay que identificar claramente procesos o productos que se tendrán que llevar a cabo en cada metodología. Y hay que darle soporte a la gente en la utilización de esos. Desarrollar claramente procesos operativos, formatos, herramientas, políticas y lineamientos para cada modelo. Obviamente ya lo están viendo, el trabajo de la PMO se duplica. Roles y responsabilidades claramente definidos, aunque haya personas que tengan más de un rol. Y fíjense en esto, que a mí me parece un tema bien interesante que nosotros hemos practicado mucho y que nos ha dado buenos resultados. A nivel operativo, se reportan por separado y con las herramientas que hagan más sentido para cada diferente tipo de producto y cada diferente método. Pero a nivel ejecutivo, el reporte es mejor integrarlo para que haya un solo punto de supervisión a nivel del equipo central, del PMO Manager, de la alta dirección. No importa la metodología que se utilice. Scrum, Safe, PMBOK no son metodologías, son frameworks, son formas de trabajo. Es importante tomar lo mejor de cada uno y convertirlo en un método personalizado para cada organización. Y lo que ya habíamos mencionado, es muy importante insistir a los directivos que en las prácticas ágiles no se mide el resultado final, sino el desempeño integral conforme vamos ejecutando. Y todo esto deberá venir acompañado por un proceso de gestión de cambio, que es parte de lo que van a ver precisamente la sesión siguiente con Karen y Janet, que ya lo